bien, muy Ya, nítida tu ahora sí, imagen. ya, Ahí está. ya Sí, estamos, ahora sí. sí, mucho mejor. Tu opinión, doctor, por favor. Bueno, yo creo que mira, evidentemente todo el mundo estamos de acuerdo, o por lo menos deberíamos estar de acuerdo, en que exista un órgano independiente en materia de transparencia, de acceso a la información pública, de protección de datos personales. Yo he tenido mis diferencias, digamos, del perfil y de cómo se ha llevado a cabo. Sin embargo, estoy de acuerdo en lo fundamental. Y más ahora, yo creo que en estos tiempos donde hemos visto algunos espacios, digamos, de pausa o incluso de regresión en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y uno de los temas centrales es el asunto de que el INAI debe mantener una impronta de credibilidad, de reconocimiento, de independencia, de priorizar el interés público sobre cualquier otro interés. Y está de alguna manera ahí, pues ha sido de alguna manera, ha tenido un señalamiento, una revisión muy puntual por el actual gobierno. Y una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de distintos espacios, es que, bueno, que a través del proceso de revocación de mandato, a través de las mañaneras, de una serie de cuestiones, pues se ha señalado que pues busca de alguna manera prorrogar su mandato, ¿no? Entonces esto ha estado de alguna manera muy puntual, muy presente, y el INAI pues tendría que estar separado de este tipo de cuestiones de agenda. Pero el hecho de que, como señala el diario Reforma, ¿no? Ayer eran comisionados y hoy son empleados, pues prácticamente, imagínate tú, nada más, que en el siguiente sexenio, el presidente López Obrador deja de ser presidente, pero es nombrado secretario de Gobernación. O sea, imagínate, es exactamente igual. O sea, es una cuestión que debe tener esto unos ciclos y debe uno anteponer el interés personal, el grupal, político, en aras de satisfacer, pues finalmente la credibilidad, el reconocimiento, la importancia de una institución que con mucho trabajo, a través de reformas constitucionales y con sus fallas, con todo lo que pudiera haber, pues se ha logrado, bien o mal, con todos sus señalamientos, pues que esté el INAI. Y entonces, en este momento, con una decisión además unánime, de que los comisionados, dos de ellos, sean ahora empleados, servidores públicos del propio INAI, pues no estamos abriendo el camino para un modus operandi, para una forma en donde decimos, bueno, pues quienes vayan terminando, pues van a estar aquí, ¿no? Y entonces esto va a ser ahí, pues se va a generar ahí un círculo perverso en donde de entrada se renuncia a que haya un entreveramiento generacional, una renovación, un proceso de ciclos, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe tener un ciclo, desde los que han estado, desde los que han querido, hemos querido en un momento determinado. Bueno, llegas y tienes un ciclo y vas a otra cosa, es decir, no puedes estar permanentemente en una cuestión y en ese sentido yo creo que este es un mal mensaje, porque esto finalmente pues va a abrir un frente innecesario para el INAI y además con elementos, ahora sí, por parte, pues de entrada del propio gobierno, de la República, en donde pues están diciendo, mira, ustedes me cuestionan a mí de que queremos nosotros tener una prolongación de mandato, perpetuarnos en el poder, y quien lo están haciendo en concreto son ustedes. Aquí vemos dos, el día de mañana van a ser otro dos, y así van a estar ocupando los diversos puestos hasta que ya finalmente tengan pues finalmente ahora sí que una etapa de vida ya que les impida hacer eso. Y además pareciera ser que ya es una cuestión pactada, porque la unanimidad, pues se ve que es un acuerdo en donde dicen, pues primero yo, después yo y al último yo, y eso es verdaderamente lamentable, escandaloso, porque incluso, bueno, hay que decirlo muy claramente, pues Reforma no es precisamente un medio de comunicación cercano en modo alguno a la 4T, y al contrario ha sido crítico del gobierno de la República. Y en este caso, la cabeza de la nota, o el título de la nota, pues es muy claro, ¿no? Eran comisionados, hoy son empleados. Entonces, evidentemente, la propia nota
es también una opinión, es fijar postura. Y me parece que lo hace de manera muy puntual. Yo en esta ocasión coincido completamente. Me parece lamentable, escandaloso, porque hay muchos temas en donde yo creo que tendría que priorizarse la estabilidad y la credibilidad institucional, que además está en riesgo, y aunque no lo estuviera, pero más ahora que sí está en riesgo, por lo menos cuestionado, pues ¿para qué abres frentes de manera innecesaria? Que creo que es lo más grave en este asunto polarizado, complicado, en pleno proceso electoral, donde los números y las estadísticas señalan muy probablemente que pues para finales de junio, pues el gobierno de la República o de la 4T tendrá 20 gubernaturas y si las encuestas están de acuerdo en lo que señalan, ¿no? Que al menos ganarán 4 gubernaturas de las 6 que están en disputa, entonces lo cual nos ubica en 20 gubernaturas. Es decir, yo no sé cuál sea la argumentación o la narrativa. Por supuesto van a decir que, bueno, es que no quieren desperdiciar que haya el conocimiento, etcétera. Bueno, pues deberían nombrar pues un consejo asesor no remunerado, que efectivamente se pueden enriquecer con sus experiencias, sus puntos de vista, pero de ahí a que se conviertan en empleados de los que hace unos días eran sus padres, pues me parece de manera, no una cuestión de transparencia, sino de cinismo, que es lo que tendríamos que estar cuestionando, sobre todo en estos momentos de electorales, de polarización, que en nada abona a la propia estabilidad y al propio proceso de trabajo del propio INAI. Oh, bueno, desde luego, doctor, que tú en los aspectos esenciales de la existencia de un órgano de la transparencia estás de acuerdo, porque pues nada más y nada menos tú eres uno de los fundadores, para mí el fundador principal de esta institución que implica un derecho fundamental que decía yo hace más de 22 años era inimaginable y lo has hecho. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención, de acuerdo con la nota de reforma, que en la sesión pública los comisionados no argumentaron las razones por las que decidieron que quienes estuvieron 8 años al frente del instituto al formar parte del órgano colegiado ahora ocuparan 2 de los puestos claves en la estructura. Es decir, el órgano encargado de la procuración de la transparencia no es, o al menos no tuvo una sesión pública para con toda transparencia expresar esto. De ahí se desprenden 2 preguntas, doctor. Una, no es o no debe de ser, no debería de ser en el ámbito de la ética una obligación de los comisionados exponer públicamente sus razonamientos. Y 2, si yo como periodista o como cualquier ciudadano le pido al INAI por ley de transparencia cuáles son los razonamientos que tuvieron, ellos estarían obligados a dármelos. Yo entiendo que tú dices, bueno, sí, pero van a decir que queremos aprovechar su experiencia, sí, nada más que, pero pues nada más que van a cobrar y van a cobrar muy bien, o sea, en todo caso, ¿por qué no hacen este órgano asesor como el que tú señalas y ya, ¿no? Pero no valdría la pena de todas maneras tener la información de estos razonamientos, si los hay, que yo sinceramente coincido contigo, me parecen más bien de un desplante de cinismo inadmisible, como para que así, ya, se resuelva favorecer, esa es la palabra, porque además déjame incorporar un tercer elemento para conocer tu opinión más extendida, porque además estos cargos implican contratación de servicios, es decir, implican el uso de los propios recursos. Y eso también da pauta para que, pues, y frente a la falta de transparencia, pues nosotros no pensemos bien de esta decisión de los comisionados, ¿no, doctor? No, totalmente. Yo creo que de entrada, por lo menos, has hecho un ejercicio, aunque fuera, digamos, complicado, difícil, digamos, entendible y admisible, que no lo veo, pues por lo menos una narrativa, ¿no? Una narrativa retórica, argumentativa, pero si ni siquiera existe eso, bueno, pues está de manera, me parece que ya de manera muy burda, que simplemente haya este tipo de decisiones unánimes, como si fuera dado por una cuestión dogmática, ¿no? Por una cuestión que ya está dada, ¿no? Por alguna voluntad divina y que así es y así debe ser, lo cual es más grave, ¿no? En un organismo que debería ser sujeto, pues, de razonamientos, de argumentos, de sostener, y con razón o sin ella, pero por lo menos una argumentación, y que si no se da,
pues definitivamente todavía agrava más el asunto, que de por sí, como ya lo había señalado, pues es demasiado desafortunado, ¿no? No abona en nada. Y a mí me da la impresión, pues, de que estamos viendo, si no hay un cambio de luces ahí, de señales, pues un propio desmantelamiento o un proceso que abre frentes para desmantelar lo que es el propio INAI, precisamente por la ambición personal de sus integrantes que dicen, pues primero el presupuesto, ¿verdad? Yo no, de aquí del presupuesto no me voy, hasta que primero muerto que salir dejar de estar en el, o como se señalaba, no estar fuera del presupuesto es un error. Y bueno, pues pudieron haber hecho otros mecanismos, sin embargo, pues no es que sean transparentes, sino que, repito, pues es una cuestión cínica y sí es lamentable que esto suceda. Y como tú lo señalas y coincido plenamente, pues no creo que, o yo no vería un argumento que alguien a mí me pudiera decir, ¿sabes qué? Sí es muy bueno que efectivamente, como vayan saliendo los comisionados o comisionadas, vayan ocupando los puestos directivos. A la vuelta de 10 años vamos a tener un grupo de, ya no un consejo de ancianos, como en las épocas anteriores, que eran honoríficos y nada, sino de funcionarios del primer nivel, en donde se queda eso de alguna manera sin ninguna posibilidad de reoxigenación, de nuevas ideas, de nuevos espacios, porque, bueno, vienen generaciones que vienen con una gran capacidad, con lecciones aprendidas, y además esto, pues, se ve de manera muy grosera incluso, en donde se privilegia eso. Repito, si no se hace un cambio ahí, pues al ratito vas a ver que los que están ahorita ya, pues van a estar el día de mañana en otros cargos, y así en los pocos años que vienen más, pues vas a tener todos los comisionados actuales de funcionarios ahí, con una especie de acuerdo ahí, digamos, tipo las organizaciones no precisamente más democráticas, acuerdos debajo de la mesa, que en nada contribuyen precisamente a la democracia, a la transparencia, a las buenas prácticas democráticas que debería haber, ¿no? No, y es que ya encarregado el gato, o quiero decir, ya encarregado el comisionado, pues entonces, pues también los familiares, ¿no? Porque pues han estado escuchando desde pequeños los hijos de los comisionados que después fueron funcionarios y que después fueron ratificados como funcionarios, pues ya las lecciones aprendidas pueden decir, bueno, pues es que también mis nietos pudieran entrar para aprovechar el background que nosotros les hemos dado y ahí la llevamos. Es Como muy sea, lamentable que no exactamente, exista. ¿no? Lo que dices, sí. Imagínate, entonces ya se vuelve eso un asunto que nos regresa varios siglos, ¿no? Varios siglos en el avance democrático y se convierte ya en una cuestión de dinástica ahí que definitivamente es contrario a lo que queremos en unas instancias, en unos organismos como son los de transparencia. Yo creo que se tiene que abrir, que sean los nuevos comisionados que lleguen, se integren los equipos en función de méritos. Hay incluso un servicio de carrera que se tendría que fortalecer, que se tendría que articular de mejor manera, pero no llegar como se está haciendo ahora, que me parece pues de manera, repito, burda, y que en nada, o por lo menos yo no veo ahí, cómo esto contribuye a la distensión política, al fortalecimiento del INAI. Y bueno, si me dan argumentos de eso, pues yo sería que reconocer que estoy equivocado y que efectivamente es lo mejor que pueda pasar, porque de entrada, pues eso significaría, por tanto, pues para qué cambiamos al presidente de la República, si ya tiene aquí 6 años, pues ¿por qué no tiene 12? ¿Y por qué después no tiene ya 18? Y así le va siguiendo, ¿no? Porque eso se traslada igual y eso no puedes dejar de analizar el tema en un contexto. Estamos hablando en un contexto nacional, no es el INAI una cosa aislada, es parte, ¿no? ¿Y para qué cambiamos? Al ratito te vas al INE, pues para que el presidente, los consejeros, ahora los consejeros electorales, pues que sea secretario ejecutivo, que sea el director de alguna de las áreas y así, bueno, entonces ya esto, pues contaminamos un discurso en donde si somos nosotros, los que estamos en contra de la 4T, sí podemos, pero si es la 4T no puede, ahí sí, la 4T tenemos que hacer que todos se vayan, entonces tiene que haber un mínimo de congruencia. Entonces esto, en lugar de darle herramientas y de darle congruencia a la oposición en general, pues pareciera o da la sensación de que hay una contradicción
en donde los protagonismos, los intereses personales, pues van por encima de cualquier compromiso por una renovación del país, que donde tendría que uno que poner el ejemplo. No decir nada, es que yo soy la excepción, yo sí soy bueno, y los de la 4T, no, esos son malos por definición y tienen que irse ya mañana, ¿no? Sí, sí, eso es lo que más me molesta, doctor. Finalmente te comento, es lo que más me molesta. Mientras estamos en un entorno en lo que muchos ciudadanos, la audiencia que nos está viendo en estos momentos, más las que nos vea en diferido, que estamos preocupados por lo que pueda ocurrir con los órganos autónomos, estos mismos se aprovechen de la defensa de la auténtica preocupación de muchos ciudadanos en relación con lo que puede pasar con estos órganos autónomos y se pasen por debajo del arco del triunfo esta preocupación y en medio de la situación que estamos viviendo, de todas maneras salgan contrapacerías como esto. Eso deja muy mal parada también o un sinsabor, sin erigirme desde luego como portavoz de la sociedad, pero me siento o creo que por lo menos deja desconcertada a la propia sociedad que defendiendo este carácter autónomo del propio INAI, pues vea que ocurren este tipo de irregularidades. Creo que eso lastima y lastima mucho. Totalmente de acuerdo. Yo pienso lo mismo y reitero, en nada contribuye eso a fortalecer pues, la presencia del ENAI, la pulcritud de la independencia de sus integrantes, el mejor ánimo y compromiso con la transparencia y la democracia, sino por el contrario. Yo creo que una decisión de esta naturaleza pues es un revés para estos propósitos que en donde yo plenamente coincido contigo. Me parece que es más costoso lo que se hace con estas decisiones que todo lo que se ha venido trabajando, haciendo un esfuerzo desde distintos espacios, pues para que se preserve finalmente la función, que es lo más importante, más que el INAI en sí como institución, como nombre, que hay una institución independiente, autónoma, que se encargue precisamente de velar por el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Pero esto, repito, en nada contribuye a esa labor, esa tarea, sino pareciera pues que se está buscando ponerle un traspié, ponerle un dique a este esfuerzo que se ha estado llevando a cabo desde tiempo atrás. Pero mientras van a cobrar ellos y eso es para ellos lo importante. Doctor, muchas gracias por dispensarnos tu tiempo. Ojalá que estés con nosotros justamente para estar atendiendo pues todo esto de lo que implica también o lo que implicaría también una reforma de la INAI. Ojalá que así fuera. Te saludo con mucho gusto y gratitud. Gracias, Marco. Igualmente, estoy a tus órdenes. Yo también, que estés muy bien, muy buenas noches.